Entrevista realizada al profesor Elder Expedi Morales Mérida, originario del pueblo de Santa Ana Huista, Huehuetenango, sobre el conflicto armado interno. Bien, me pregunta sobre el conflicto armado interno en Guatemala. Guerra interna le llaman algunos. Se da a raíz de la corrupción, la desigualdad social, también la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el 27 de junio de 1954. Las causas, algunas causas son esas, ¿verdad? Causas que aún se mantienen, sobre todo la corrupción. Ya vemos que Guatemala ya ha tocado fondo, es un país muy corrupto. Entonces surge, ¿verdad? Recordemos que el 13 de noviembre de 1960, jóvenes oficiales del ejército que se dan golpe de Estado no lograron ese cometido. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, pues surge la guerrilla, ¿verdad? Ya la guerrilla surge de las filas del propio ejército. Ion Sosa, Teodoro Lima, Trejo Esquivel, que eran oficiales del ejército y, como decía, que se dan golpe de Estado, que era un mecanismo que se usaba en ese entonces. En algunos países aún lo hacen, países que no son democráticos. Entonces, el 13 de noviembre de 1960 surge la guerrilla. En Santa Ana Huista, en muchos lugares de Guatemala, por ejemplo, en la década de los 80, es cuando pues se llega el conflicto armado interno a todo el país, mucho derramamiento de sangre. Entonces, bien, se firma la paz, acá entre comillas la paz, el 29 de diciembre de 1996, cuando gobernaba Álvaro Arzú, ¿verdad? Hay una novela que se llama Jinetes en el cielo, Mario Roberto Morales. Él, por ejemplo, ahí trata el tema de cómo la firma de la paz fue un gran negocio. Ahora, ¿quién de los dos bandos? Hubo más de 200,000 muertos, ¿verdad? Un aproximado, porque no se tiene una cantidad exacta, más de 600 aldeas arrasadas. Ambos bandos, los dos bandos, cometieron muchas atrocidades, perpetraron masacres. Se dice que la mayor parte de la culpa la tiene el ejército. Yo pienso que hay que replantear, hay que reescribir la historia, porque había instituciones que tienen la posibilidad económica, entonces ellos vienen y escriben la historia a su sabor y antojo. Pero bueno, regresando a las causas del conflicto armado interno, una de las causas fue, como decía, el derrocamiento del presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán, que él tenía proyectos muy importantes, muy estructurales, como por ejemplo el decreto 900, reforma agraria. El gran proyecto de Arbenz era ese. A Estados Unidos no le convenía, ¿verdad? Entonces comenzaron a utilizar millones de dólares para manipular a las masas. También como la Iglesia Católica jugó un papel muy triste y vergonzoso, con Mariano Rosell Arellano, que manipuló a la gente diciendo que Arbenz era comunista, y entonces desgraciadamente le dieron la espalda. Los terratenientes en Guatemala, los grandes pues dueños de grandes miles de hectáreas, el terrateniente no le convenía ese tipo de gobierno que se iba a utilizar las grandes mayorías históricamente excluidas. Entonces, esa fue una causa muy importante por la que se da el conflicto armado interno en Guatemala. Ahora podrían preguntar, ¿qué de los bandos se cometió más atrocidades? Se dice que fue el ejército. Sin embargo, la guerrilla también cometió muchas atrocidades. La guerrilla perpetró masacres, como en el Aguacate, por ejemplo. En la región Huista, si alguien no quería formar parte de la guerrilla, sencillamente lo mataban. Cobraban extorsiones. Santa Ana Huista, por ejemplo, se convirtió en un pueblo fantasma, porque casi toda la gente se fue al exilio, por ejemplo, para Chiapas, México, ¿verdad? Nos quedamos solo 13 familias. Entonces, este pueblo también, precisamente por eso le está costando mucho recuperarse, ir saliendo, porque fue un acontecimiento que afectó mucho Guatemala, mucho Santa Ana Huista. Aquí pues hubo muchas muertes. La aldea Buenavista, por ejemplo, hubo mucha gente que asesinaron mucha gente allá. Entonces tristemente las causas, ¿sí?,
por las cuales la guerra surge en Guatemala se mantiene y ahora están peores todavía. Miremos, por ejemplo, la corrupción. Hoy la corrupción, en verdad, Guatemala ocupa casi el primer lugar en corrupción, entonces las causas se mantienen. La firma de la paz, muchos recuerdos quedaron ahí en papel, no se ha cumplido. Los gobiernos nunca han tenido voluntad política para hacer cambios, ¿verdad? Es triste decirlo, pero miremos cuántos niños mueren por desnutrición. El Estado muy corrupto invierte en lo que no es prioridad, ¿verdad? Vemos hospitales en mal estado, sin medicamentos. Bueno, hay un montón de situaciones, pero yo pienso que tenemos que reescribir la historia. En este caso creo que la guerrilla también debe reconocer que cometieron muchas atrocidades, y tanto ejército como guerrilla que cometieron atrocidades deben ser llevados ante tribunales. Aquí no importa si era soldado, si era guerrillero, pero ellos cometieron estas atrocidades. La región Huista, mucho, Santa Ana Huista sobre todo. Aquí con nosotros operó el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿verdad? Extorsionaban a las personas que tenían su ganado, gente que tenía posibilidades económicas, como decimos, ¿verdad? Pero consideramos que las causas pues ahí se mantienen. O sea, la guerra surge por corrupción, desigualdad social, y estamos peor ahora, desigualdad social y no digamos corrupción, ¿verdad? La guerra interna, como le llaman, Santa Ana Huista la trae, como dicen los viejitos, ¿verdad? La trae un sacerdote, ¿verdad? Por esa razón, el ejército nacional invadió, digamos, que ocupó el salón parroquial de la Iglesia Católica, pero fue un sacerdote que trajo a la guerrilla. La guerrilla hizo en muchos lugares, cometió muchas atrocidades, en Santa Ana Huista, en muchas aldeas, y alguien no quería ser parte de la guerrilla, sencillamente los mataban. Entonces vemos que los dos bandos hicieron mucho daño. Entonces tenemos que replantear esto, ¿verdad? La aldea que más víctimas aportó fue, por ejemplo, Buenavista, ¿verdad? Aquí en Santa Ana Huista pues asesinan mi padre que era alcalde, y luego don Ángel Herrera, también alcalde, al telegrafista Emilio Escobedo, también asesinaron, al profesor Hugo Escobedo, que mataron en el campo de fútbol de Buenavista. Entonces, tendríamos que ver en este caso algunos profesionales, ¿verdad? Como por ejemplo antropólogos, pero que realmente sean imparciales, ni se van con ninguno de los bandos, pero que sea un trabajo que sea imparcial, que diga realmente hay que desenterrar la historia ahí, pero tal vez una de las atrocidades más grandes de la guerrilla, más sonadas, es por ejemplo la Aguatal, ¿verdad? ¿Cuántas personas asesinaron ahí? Cortaron el cuello con arma blanca, como dicen, ¿verdad? Entonces tendríamos que replantearnos eso, tendríamos que, en verdad, tratar de escribir la historia que esté más, que sea más afín, ¿verdad?, a la realidad. Porque en Guatemala es ese problema que en la historia se falsea, manipulan incluso en universidades de arte poblado. Para mí no sé San Carlos. Yo recuerdo cuando fui a San Carlos, nos manipulaban porque nos metían aquí información que no estaba basada en hechos reales. Entonces las universidades también ya tienen que también cobrar conciencia de que la historia es importante, pero que la historia esté basada en la realidad, que no tiene que tener tintes ideológicos. Que yo voy por la guerrilla o por el ejército, tenemos que ser imparciales. Pero decía en Santa Ana Huista la guerrilla extorsionar. Usted tenía sus vaquitas, que tanto le costó, ¿sí? Extorsionaba. Tenía que pagar para una cantidad para que no atentaran contra su vida o su familia. Entonces son cosas que hay que conocer, ¿verdad?